Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros en primer lugar la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Susana García Pinto y va a compartir con nosotros un interesante tema en una charla titulada 10 consejos para vivir el Alzheimer de un ser querido de un modo diferente. Susana es coach profesional y formadora especializada en el ámbito de la comunicación y de la inteligencia emocional. Su innato interés por comprender los fundamentos de la conexión humana la llevaron a formarse y adentrarse en el ámbito de la psicopatología y la salud, así como en el campo del desarrollo personal. Es también la autora del libro La luz de tu silencio. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, a Susana, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de reportajes, de entrevistas sobre espiritualidad, crecimiento personal, desarrollo de la conciencia o misterio. Continuamente estamos actualizando y subiendo contenido a nuestra plataforma. Por otro lado, comentaros también que Mindalia es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya, sin más, sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Susana García Pinto, y a su charla titulada 10 consejos para vivir el Alzheimer de un ser querido de un modo diferente. Muchas gracias, Laura. Y bueno, buenas tardes, días, o yo sé que estáis en distintos países. Bienvenida, Susana. Gracias. Antes de darte la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden poner la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada, a Susana. Y ahora ya sí que te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. Gracias, Laura. Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a tratar el tema, ¿no? que nos reúne y que, como bien ha dicho Laura, el título de esta conferencia es 10 consejos para vivir el Alzheimer de tu ser querido de una manera diferente. Entonces, antes de entrar directamente en esos consejos, me gustaría centrarme en dos cosas. Una, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí para dar consejos? ¿No? Y la segunda es, ¿qué quiero decir con eso de vivir el Alzheimer de tu ser querido de una manera diferente? Bueno, pues yo soy una persona que ha vivido el Alzheimer de primera mano. De hecho, de la mano de mi padre Facundo, que es el protagonista de mi libro, La luz de tu silencio, y que fue diagnosticado con Alzheimer en el año 2007, pero que ya como, bueno, me imagino que si vosotros estáis aquí en esta charla, supongo que de alguna forma tenéis relación con el Alzheimer, bien de forma directa, como cuidador o como familiar, o quizás tal vez como cuidador profesional, ¿no? Sea como sea, seguro que sabéis que antes de que una persona sea diagnosticada con Alzheimer o alguna otra forma de demencia, son muchos los síntomas previos, ¿no? a ese diagnóstico oficial. Bueno, en el caso de mi padre Facundo, él fue diagnosticado en el año 2007, pero ya venía de antes teniendo unos síntomas, ¿no? Ese día que nos pusieron el diagnóstico en la mesa no fue una sorpresa y, bueno, yo me cogí de su mano y me puse a realizar ese viaje con él, sin tiempo para preparar maletas, sin mapas, como me imagino que os estará pasando a los que estáis metidos en este viaje, ¿no? El viaje del Alzheimer. Mi propósito hoy, más que dar consejos, es compartir. Es compartir con vosotros lo que yo aprendí de esta experiencia, ahora que ya han pasado, bueno, pues 4 años prácticamente desde que mi padre falleció en el 2013. ¿Y qué aprendí y qué es aquello que a mí me sirvió, ahora que puedo tomar esa perspectiva y mirarlo desde donde estoy hoy, ¿no? ¿Qué es aquello que me sirvió para vivir el Alzheimer de mi padre de una manera diferente? Y cuando digo diferente, ahora ya voy a la segunda parte, quiero decir una manera en la que hay cabida para la luz. Una manera en la que hay cabida para una forma consciente de estar con tu ser querido o con la persona que padece la enfermedad, de una manera en la que es posible la conexión. Yo si algo descubrí a lo largo de todos esos
prácticamente 6 años, pero en realidad fueron como 8 o 10 años, ¿no? Todo lo que duró mi viaje por el Alzheimer fue una inmensidad de momentos en los cuales yo pude conectarme con mi padre de maneras que cada día me sorprendían y de maneras que antes de la enfermedad no eran posibles, ¿no? Desde luego el Alzheimer es una enfermedad, como sin duda sabréis, los que lo estáis viviendo en estos momentos, que no deja indiferente a nadie. Es como un huracán, no me gusta decirlo, ¿no? Es que genera un revuelo total, pone patas arriba el núcleo familiar, pone patas arriba, bueno, a muchos niveles la vida de las personas que se encuentran, no solo la persona que lo padece, evidentemente, sino las personas que se encuentran en ese universo, en ese entorno, ya sea más directo, sobre todo en el entorno directo, obviamente, pero también en el indirecto. Vale, entonces, mi propósito de hoy es, como digo, eso, compartir, voy a compartir 10 claves, espero que me dé tiempo, que a mí me sirvieron y que más o menos conscientemente sí que fui capaz de desarrollarlas y de llevarlo a cabo, y que creo que gracias a eso yo pude aprender de este proceso, yo pude encontrar momentos de conexión, como he dicho, muy profunda con mi padre, pero no solo yo, sino también mi madre, que era la Trinidad, la cuidadora de Facundo, mi hermano, y también los cuidadores, ¿no?, que estaban en su entorno. Yo creo que lo mejor es empezar, y me gustaría empezar por la primera clave. Bueno, antes de esto decir que, aunque yo me dedico a dar formaciones y coaching con mis clientes, para mí hablar durante 45 minutos está totalmente fuera de mi zona de confort o de mi zona de comodidad, puesto que mi trabajo es el de preguntar, ¿no? Preguntar, a interactuar con mis clientes para que ellos mismos encuentren sus respuestas. Así que, bueno, vaya por delante, que esto de hablar 45 minutos a mí me resulta un poco extraño. Así que me he lanzado, porque está fuera de mi zona de confort, y sé que la mejor forma de crecer es saliendo de ella. Así que nada, aquí van mis claves. La primera de ellas, como cuento en mi libro, ¿no?, es ábrete. Ábrete al Alzheimer, no luches. Y lo que quiero decir, porque vivimos en una sociedad en la que, seguro que vosotros mismos lo habéis oído, hay muchos estigmas y muchas creencias colectivas en torno a la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Y no son nada luminosas, son más bien oscuras, ¿no? Yo lo que noto es un miedo a esta enfermedad, probablemente sea la enfermedad que más nos asusta. Y cuando llega, primero nunca llega por sorpresa, porque la persona llega a los síntomas. Pero cuando llega, nos está haciendo una invitación a nosotros, como familiar de esa persona, a salir de nuestra propia zona de confort. Y cuando digo ábrete, me refiero a eso, a abrirte a salir de tu zona de confort. Y lo que digo por zona de confort es la manera en la que tú te has relacionado con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, antes de la enfermedad. Ya tendrías una forma de comunicarte, unos ciertos hábitos, una relación que habéis construido durante, bueno, unos años, unos meses, pero una relación. Y llega el Alzheimer y esta persona, la persona que lo padece, va a ir por una serie de fases, pero te va a invitar a que salgas, a que te abras, a cambiar ese tipo de relación que tenías con ella, puesto que va a haber un momento en el que ellos ya no van a poder tener las conversaciones que tenían antes. Va a llegar un momento en el que incluso no van a encontrar las palabras. Va a llegar un momento en el que incluso ya más al final puede ser que conscientemente no te reconozcan. Y entonces es ahí donde tienes una opción, y donde yo tuve una opción y dije, ¿qué hago ante esto? ¿Me resisto? ¿Lucho? Es a lo que llamo luchar contra el Alzheimer. ¿Quejarme? ¿Negarlo? ¿Intentar obviarlo? ¿O lo acepto, aunque no sé dónde me meto? Aunque me voy a meter en un viaje donde no conozco ni no tengo ni mapas, ni guías, ni nada, ¿no? Y yo acepté esa invitación. Y eso es a lo que llamo abrirse al Alzheimer, ¿vale? Porque ¿qué sucede cuando nos abrimos al Alzheimer? Bueno, sin duda requiere valentía.
¿vale? Pero cuando nos abrimos al Alzheimer, estamos abriendo posibilidades para aprender a comunicarnos con ese ser querido de formas diferentes. Luego voy a hablar de la comunicación, más en concreto. Al atrevernos a abrirnos al Alzheimer y a aceptarlo, nos estamos abriendo a explorar matices de esa relación que quizás no habríamos explorado antes. Y al abrirnos al Alzheimer también estamos abriéndonos nosotros a sentir y nos estamos abriendo a estar con lo que esa enfermedad y con esas emociones que esa enfermedad está provocando en nosotros, ¿no? Entonces, ese sería mi primer consejo. Ábrete al Alzheimer, no luches. Sabes que lo que luches o lo que resistes, persiste. Ábrete. No es fácil y da miedo porque no sabes dónde te metes, pero ábrete a mirar a tu ser querido tal vez de una forma diferente, a mirar la relación de una forma diferente. Yo recuerdo perfectamente el momento en el que me abrí al Alzheimer, ¿no? Y me gustaría compartirlo con vosotros, por si os sirve. Mi padre, Facundo, siempre había estado enfermo del corazón, ¿no? Desde que yo tenía 18 años, él constantemente nos daba sustos, teníamos que ir a urgencias, ya había pasado por una operación de corazón 15 años antes, había sufrido infartos, bueno, en fin, tenía una cardiopatía estructural, ¿no? Isquémica. Y en el 2005 tuvo, bueno, pues otra crisis, una crisis muy grave, le tuvieron que trasladar en helicóptero al hospital, desde el pueblo de la Sierra donde estaba. Y bueno, y hubo que operarle unos días después, otra vez a corazón abierto, para reemplazarle una válvula. Era una operación de altísimo riesgo, porque el corazón de mi padre estaba en muy, muy mal estado, estaba ya muy débil. Y los cirujanos hablaron con nosotros y nos dijeron que era la única salida, era someterse a esa operación, pero que el riesgo era muchísimo más alto que en el 90% de los pacientes, ¿no? Bueno, ese día de la operación yo estaba casi convencida de que mi padre iba a fallecer en ese quirófano, pero Facundo nos volvió a sorprender a todos y salió. Y salió y además se recuperó de una forma extraordinariamente rápida, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque cuando ya salió de la UCI, o cuando estaba a punto de salir de la UCI, fuimos a reunirnos con el médico y las enfermeras, ¿no? Y recuerdo que pasamos a esa oficina, al despacho del médico, y estaba un auxiliar de la UCI, del hospital, y recuerdo perfectamente sus palabras. Y dijo, bueno, estamos muy contentos porque Facundo se ha recuperado extraordinariamente bien de la operación, del posoperatorio, ahora le vamos a pasar a planta. Y recuerdo que nos miró y dijo, pero hay una cosa que quería comentarles. Facundo no está bien. Y Facundo, además, ha estado haciéndose el muerto en la UCI. ¿No? Esto era una broma, voy a hacer un paréntesis, y es que Facundo, mi padre, siempre ha sido muy dado a las bromas. Entonces, él, cuando ya salió de la anestesia de la operación, pues por lo visto le dio por gastar bromas a las enfermeras haciéndose el muerto en la cama de la UCI. Y la enfermera decía, por favor, decidle a vuestro padre que las bromas nos encantan, pero que este no es el sitio para hacerse el muerto. En ese momento mi hermano me miró y los dos supimos que había algo en mi padre que no iba bien, ¿no? No era el primer síntoma que daba mi padre, de que había algo que ya no era como antes, ya venía años, ¿no? Ya habían pasado una serie de cosas. Y fue a partir de ahí cuando, bueno, ya nos pusimos más en serio a buscar un diagnóstico. Pero ahí sucedió algo, que yo fui a ver a mi padre a la habitación, ya estaba en planta, y le vi allí el hombre con su cremallera, ¿no? Su cicatriz, con la vía puesta, todo palidito. Y me pareció tan milagro que hubiera sobrevivido a esa operación, que en ese momento decidí celebrar cada segundo y cada minuto que mi padre estuviera vivo y que yo estuviera con él en este planeta. Y por eso, cuando un año después nos llegó el diagnóstico en forma de Alzheimer, yo dije, sí, mi padre tiene Alzheimer, pero está vivo. Y yo le tengo. Con demencia, con Alzheimer o sin Alzheimer, mi padre está vivo y yo lo pienso celebrar. Y fue en ese momento cuando yo me abrí al Alzheimer. Y me abrí al Alzheimer evidentemente, con miedo a lo que me esperaba. Sabía que era un proceso muy largo, pero también con mucha curiosidad y con muchas ganas de aprenderlo.
Así que bueno, para resumir, este es el primer consejo. Ábrete al Alzheimer porque te puedes sorprender de todos los regalos que te va a hacer, ¿vale? El segundo, o la segunda clave, ¿cuál sería? La segunda clave, y creo que para mí esto no solo aplica o es aplicable al entorno o al contexto del Alzheimer, sino al de la interacción humana, ¿no? Es la escucha. La escucha activa, ¿vale? Y esto es algo que yo doy muchas formaciones de inteligencia emocional, de comunicación, y muchas veces digo, a ver, en una escala de cómo de bueno eres escuchando, le digo a algún participante, y me suelen decir, bueno, 6, 7, y al terminar los cursos siempre me dicen, oh, Susana, yo pensé que era mejor escuchando, me pongo un 2, me pongo un 3. Y es que escuchar es algo que nos cuesta mucho trabajo. Escuchar es algo que significa estar presente. Presente con nuestra persona, nuestro ser querido con Alzheimer. Y estar presente significa quitar el foco de nosotros, de lo que traemos ese día en la cabeza, de lo que nos ha pasado en el trabajo, de si hemos discutido con no sé quién, y poner el foco 100% en la persona que tenemos enfrente, en la persona con demencia. Significa escuchar, significa estar en el aquí y el ahora. Y escuchar significa estar de una forma abierta y desde la curiosidad, realmente para entender cuáles son las necesidades de esa persona. Mirad, hay un mito que a mí me gusta, o una creencia colectiva, que es que las personas con demencia o con Alzheimer se vuelven agresivas. Y no puede haber nada más lejos de la realidad. Es cierto que hay personas con Alzheimer que tienen comportamientos agresivos a veces, pero el origen de esa agresividad no es otro que la frustración de tener unas necesidades básicas y que nadie de su entorno se las sepa reconocer. Y nadie de su entorno se las sabe reconocer porque no les están escuchando, ¿vale? Y hay también, por otro lado, hay otras creencias colectivas y mitos en torno a que si la persona con Alzheimer ya no es persona, la persona con Alzheimer ya no está. Como no es capaz de recordar, decimos, ah, ya no está. Incluso hablamos delante suya de temas que le incumben como si ya no estuviera, ¿vale? Entonces, escuchar es clave. Escuchar es clave si realmente queremos entender y saber qué necesitan estas personas, ¿vale? Y lo que una persona con Alzheimer necesita no es más que lo que tú necesitas, que lo que vosotros necesitáis y que lo que yo necesito. Y es, bueno, primero sentirme seguro. Segundo, necesito afecto, sentirme querido. Tercero, necesito sentirme parte de algo. Una persona con Alzheimer, independientemente de la fase en la que estáis, necesita sentirse parte de somos animales sociales. Y eso es intacto hasta el último de sus suspiros. Y la cuarta necesidad es sentirse útil, sentirse reconocido, sentirse visto, ¿vale? Y muchas veces damos por sentado que esa persona ya no necesita nada de eso. Y escuchar significa tener la presencia y la apertura para, por lo menos, intentar descubrir cuáles son esas necesidades. Porque si no lo hacemos, podremos estar juzgando, dejándonos guiar solamente por unos síntomas, que no son nada más que manifestaciones de las emociones, de frustraciones por no tener su necesidad descubierta. Os pondré un ejemplo, ¿no? Mi padre, digamos que en la última, no última fase, pero en la etapa previa a la última fase, le dio por dar palmas. Él daba palmas en la mesa y lo hacía constantemente en determinadas situaciones. Y claro, evidentemente los que estábamos alrededor muchas veces era de, jolín, papá, cállate, que nos estás dando palmas en la mesa. Cuanto más le decíamos, cállate, más fuerte daba las palmas en la mesa. Y claro, hasta que entendí que en esa etapa en la que mi padre ya no le salían las palabras apenas, no podía expresarse con las frases, como había hecho siempre, era su forma de decir, oye, que sigo aquí, que soy importante, que me miréis, que soy parte de esto. Y de hecho, cuando le dábamos la atención, dejaba de dar palmas, ¿vale? Porque muchas veces pensamos, ah, fíjate, tiene Alzheimer, pobrecito, está dando palmas. No, es que da palmas porque necesita que le reconozcamos, necesita que le veamos.
Otro ejemplo, ¿no? Que, bueno, tengo muchos, pero un ejemplo que me llamó la atención fue en la residencia donde estuvo mi padre el último año. Una de las tardes que fui a verle, había como un recibidor, ¿no? Nada más salir del ascensor y había unos sofás. Y ahí solía estar mi padre, que en cuanto me veía, hacía así y yo me iba a sentar con él. Pero yo, claro, yo ya iba conociendo a todos los residentes, entonces al entrar yo iba saludando, hola Pepita, hola Miguel, ¿cómo estás hoy? Y bueno, esa tarde pues me puse a saludar a los que solían estar allí. Pero había un señor que yo siempre le veía, pero le veía en otra parte de la sala, ¿no? Nunca le había visto antes en el sofá. Y era un señor que siempre estaba como callado, como metido en su mundo. Y recuerdo que estaba yo saludando a Sara, Pepita, Miguel, antes de ir a mi padre, y este señor sacó una voz y me gritó y me dijo, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Bueno, evidentemente fui y le di un beso y necesitaba que sentirse que él también era visto y que formaba parte de eso, ¿vale? Muchas veces veo a cuidadores en centros de día o residencias o familiares, incluso pasar por delante de aquellos enfermos de Alzheimer que están más en sus últimas fases, que digamos están, que apenas se mueven, ¿no? Que parece que están ensimismados en su mundo. Y con cuánta frecuencia, ¿no? Pasamos delante suyos como si fueran muebles o como si fueran plantas. Y bueno, a mí personalmente me da mucha pena porque incluso en la última etapa, incluso cuando la persona está en una silla de ruedas o en una cama, ahí sigue habiendo las mismas necesidades. Así que, bueno, la escucha activa. Por favor, esto es muy importante. Y como ya he dicho, pero no solo es escuchar a nuestro ser querido con Alzheimer, sino es escucharnos a nosotros. Vale, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo en este proceso? Porque puede que tengas miedo, que estés asustado, que tengas que hacer un duelo. En el Alzheimer hay muchos duelos que hacer a lo largo de las etapas. Pero también es escucharnos a nosotros. Y evidentemente para eso tenemos que parar. ¿Vale? Este ritmo que llevamos de hacer. Para escuchar hay que parar. Y antes de pasar a la siguiente clave, para mí hay una barrera que es la número 1 que nos impide escuchar a otras personas y por supuesto a las personas con Alzheimer y son las asunciones. ¿Vale? Nosotros asumimos ciertas cosas de la persona que tenemos delante y como las asumimos, no preguntamos o como asumimos y damos por hecho cosas, no indagamos. ¿Vale? Por ejemplo, podemos dar por hecho que una persona que está en una cama, en una residencia, ni siente ni padece. Y como asumimos eso, no vamos a estar con ellos buscando a lo mejor una conexión que sería posible. Así que, por favor, nada, este sería lo que quiero compartir en cuanto a la escucha. Creo que es crítica. Las personas con Alzheimer tienen las mismas necesidades que nosotros hasta el último de sus días. Y solamente de nosotros dependerá el querer reconocérselas. Y bueno, la voy a pasar a la tercera clave porque si no, no nos va a dar tiempo. La tercera clave para mí es un músculo, de nuevo, de la inteligencia emocional y que es importantísimo a la hora de vivirte el Alzheimer como familiar de una forma mucho más luminosa y consciente, ¿no? Pero, de hecho, también tener un impacto positivo en la calidad de vida de la persona que tiene la enfermedad. Y es la empatía, ¿vale? La empatía es ese músculo o esa habilidad de la inteligencia emocional que nos permite ponernos en el lugar de otra persona y poder sentir lo que ellos sienten o poder ponernos en su perspectiva y ver cómo ellos ven el mundo desde ahí, ¿vale? Entonces esto es una empatía, es una habilidad que, bueno, como todas, hay personas que nacen con ella más desarrollada, otros con menos, es más difícil, pero es una habilidad que se puede entrenar. ¿Y por qué es importante? Pues evidentemente porque es la empatía lo que va a provocar, lo que va a hacer posible junto con la escucha, una conexión con la persona que tiene el Alzheimer. ¿Vale? Cuando nosotros somos capaces de ponernos en su lugar y de intentar, que no es fácil, porque el Alzheimer es difícil, porque claro, la lógica, muchas veces la capacidad del razonamiento lógico, como ya sabe, poco a poco progresivamente va disminuyendo.
después la capacidad de articular frases y palabras va disminuyendo. Entonces, su capacidad para expresar lo que necesitan va disminuyendo. Por lo cual, pues como he dicho antes, es complicado saber entender por qué están pasando ellos, ¿no? E intentar ponernos en su lugar. Pero por lo menos la empatía nos va a permitir el intentarlo. Por ejemplo, si yo ahora, ¿no? Bueno, pues han pasado ya más de 10 años desde esa operación de corazón y desde que empezó, ¿no? Todo mi viaje por el Alzheimer, ahora miro atrás y creo que si hubiera tenido más empatía, hay una cosa que hubiera hecho radicalmente diferente y sería el comienzo. Esos momentos, esos meses, incluso años, en los que mi padre Facundo empezaba a comportarse de forma diferente, ¿no? Esos momentos en los que de forma sutil, pero empezaba a repetir las mismas preguntas con demasiada frecuencia una y otra vez. Ese momento en el que, por ejemplo, recuerdo un comentario de mi hermano que me dijo una vez: pues Susana, es que papá no hace otra cosa nada más que ver la tele y está viendo las mismas series de televisión una y otra vez. Esa etapa, ¿no? Él, claro, ahora lo entiendo, él iba restringiendo sus actividades diarias porque no se veía capaz, porque él notaba que algo no estaba bien. Y muchas veces la demencia o el Alzheimer se confunde con una depresión en las primeras fases. He conocido casos de personas que cuando han ido al neurólogo les han diagnosticado con una depresión, porque uno de los primeros síntomas del Alzheimer es esa reducción de las actividades diarias. La persona, como no se ve ya segura, va reduciendo el rango de actividades que va haciendo, ¿no? Y va ciñéndose a lo que todavía ellos se sienten seguros. Esto muchas veces es interpretado como apatía, como que ya no tienen interés por nada. Y yo creo que este es el momento más duro para la persona que tiene la enfermedad. Y si yo hubiera tenido más empatía en ese momento, yo creo que lo que habría hecho habría sido escuchar a mi padre ahí, hablar con él. Y porque vamos a utilizar la empatía, poneros en la piel de una persona bueno, que sale a dar un paseo como todos los días, pero le cuesta trabajo reconocer a las personas con las que se encuentra. O le saludan y no sabe muy bien quiénes son. O empiezas a desorientarte, ¿no? Con, uy, pero ¿en qué calle estoy? Cuando es tu calle de toda la vida. Yo me imagino que sentir eso es, no, una vez que me he perdido, que bueno, son bastantes, porque soy propensa a perderme, pero esa sensación de estar perdido, de estar desubicado, qué inseguridad, qué estrés, ¿no? Qué ansiedad, o ir con el coche como le pasó a mi padre y perderse y no saber dónde estaba y llegar a casa una hora más tarde con una cara de angustia porque se había perdido. Entonces, yo creo que mi padre habría necesitado el que le hubiéramos escuchado más y preguntarle: papá, ¿qué te está pasando? ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Y en qué te puedo ayudar? Porque esa es la fase en la que ellos son todavía conscientes de que algo no va bien, pero lo esconden. Eso es algo que también he conocido a muchas personas que se vuelven verdaderos estrategas para esconder esos síntomas y que sus familias no se los noten, porque saben que les van a recriminar o les van a juzgar. Entonces la empatía aquí es importantísimo para dar permiso a la persona para estar enferma, dar permiso a la persona para perderse con el coche y al mismo tiempo intentar darles ese espacio para que se expresen, porque lo están pasando mal. Y es muy difícil. Yo lo pasé muy mal al principio porque no reconocía, me daba miedo pensar que mi padre estaba perdiendo la cabeza y muchas veces miraba para otro lado y fueron esos primeros años cuando veía a mi padre hacer cosas raras que yo en realidad no quería mirar y miraba para otro lado. Y ahora que el tiempo ha pasado, digo, yo ahí, si hubiera tenido más esta empatía, más desarrollada o lo hubiera ejercitado mejor, yo creo que primero yo no lo habría pasado así de mal, porque en el fondo tenía una preocupación latente, igual que la tenía mi madre y mi hermano, pero no queríamos mirarlo, había un miedo. Y por otro lado, él se habría beneficiado de la comprensión de los de su entorno, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Como quien es diagnosticado con un tumor o con un cáncer, tiene la comprensión de su entorno. Pueden compartir su preocupación, puede compartir su ansiedad, sus miedos. ¿Por qué no hacer lo mismo con una persona con Alzheimer, no? Y es como que no queremos mirar. Bueno,
pues la empatía. Otra clave que a mí me ayudó muchísimo y que me fue tremendamente difícil desarrollar fue la paciencia. De nuevo, la paciencia es una habilidad de la inteligencia emocional, otro músculo. Yo no nací con ella. Creí que sí, yo estaba orgullosa de que me pensaba que era paciente y, bueno, gracias a Facundo, a mi padre, me puso un espejo y me di cuenta que el nivel de paciencia era ínfimo y es algo que realmente tuve que desarrollar, porque una persona con Alzheimer es una persona que las prisas no van con ellos, ¿vale? Que debido a su deterioro cognitivo, como ya sabréis sin duda, uno, empiezan a repetir muchas veces las mismas preguntas, una y otra vez, una y otra vez. Mi padre venía y me preguntaba, oye, Nana, él me llamaba Nana, me decía, oye, Nana, ¿cuál es la matrícula del coche? Y yo le decía, papá, 3192XN. Eso, gracias. Pero luego a los 5 minutos volví otra vez y me decía, oye, Nana, estoy pensando, ¿y cuál era la matrícula de nuestro coche? Claro, la primera vez, yo bien, la segunda vez, bien, la tercera, a la quinta, y a la quinta yo ya estaba crispada, ¿no? Y a la décima ya era papá, que no me preguntes más lo mismo, pero claro, él no sabía que me había preguntado lo mismo 10 veces, ¿no? Entonces, la paciencia es un músculo que se puede entrenar y que ellos la necesitan. Por ejemplo, yo hubo una época en la que mi padre, bueno, yo estaba con el Alzheimer y tuve que vivir en su casa, en casa con mis padres, con mi madre y con mi padre, porque acaba de venir del Reino Unido y estaba buscando pues mi nueva casa en Madrid. Pero mientras tanto estaba trabajando con el Reino Unido y yo tenía conferencias y reuniones por internet, online, como hoy aquí. Y recuerdo, pues nada, estar conectada a las reuniones y de repente, ¡plas!, la conexión fuera. La primera vez salía, el router apagado, que estaba en otra sala. Y yo, qué extraño, si estaba encendido. Bueno, así, una y otra vez, siempre se me apagaba el router. Claro, ya empecé a caer que es que era mi padre que apagaba el router porque veía una luz verde que no identificaba y el que velaba por la seguridad del hogar, que era su territorio, pues tenía que apagar esa luz. Pero os podéis imaginar, en mitad de una reunión con clientes, con mis jefes, con mis compañeros, la gracia que a mí me hacía que mi padre apagara el router. Entonces empecé a probar todo tipo de tácticas. Poner post-its, por favor no apagues el router, bueno, poner trapos encima, pero mi padre siempre veía la lucecita verde y le daba el botón. Bueno, recuerdo, no estoy orgullosa de ello, pero lo quiero compartir porque estoy segura de que tal vez vosotros habéis pasado por momentos así en los que habéis perdido los nervios. Recuerdo una vez que exploté y le dije a mi padre, pero papá, ¿pero por qué me apagas el router? ¿No ves que estoy en mitad de una reunión muy importante? Me van a echar del trabajo por tu culpa. Y es que nunca se me olvidará la carita que me puso de, ¿pero cómo voy a hacerte eso yo a ti? Y por otro lado, de indignación, de, ¿pero qué estás diciendo de mí? ¿Cómo voy a pagar yo un router? ¿No? Pero evidentemente él no se acordaba de nada, ¿no? Pero él se fue todo hecho polvo. Le recuerdo alejarse por el pasillo y yo quedarme hundida, decir, qué bruta ha sido, ¿no? Y bueno, tuve que empezar, bueno, evidentemente hice algo con el router para evitar estos problemas, pero es solo un ejemplo, ¿no?, que ilustra, bueno, pues que la paciencia, el estar con personas con Alzheimer requiere paciencia. Pero también es un regalo, porque si os dais cuenta, una persona con Alzheimer lo que va haciendo progresivamente es pasarse, dejar el hacer, en el que la mayoría de nosotros estamos metidos, y pasan al estar. Porque claro, ya dejan va perdiendo la capacidad de una persona con Alzheimer de planificar, de organizar, con lo cual ellos es como si hubiera una balanza, ¿no? En un lado de la balanza está el lado del hacer y en otro lado está el lado del estar o del ser. Las personas con Alzheimer se han pasado aquí. Y claro, nosotros que estamos en el hacer, si queremos encontrarnos con ellos, tenemos que venir aquí. Y eso no es fácil, porque nuestra mente está acelerada, porque queremos hacer, porque nos da la sensación de que si nos paramos, vamos a perder el tiempo.
pero ellos realmente necesitan eso de nosotros. Ellos realmente necesitan que, bueno, que desaceleremos, que nos encontremos con ellos donde ellos están y que sobre todo que cuando nos hagan la misma pregunta una y otra vez, bueno, que sepamos reconocer, que nos pongamos nerviosos es humano, pero que sepamos reconocer que es que ellos no saben que han repetido esa pregunta tantas veces, ¿no? Y ya muy rápido voy a compartir otra breve anécdota. Esa época en la que yo estaba trabajando allí en casa de mis padres, mi padre solía abrir la puerta y de la habitación donde yo estaba y me veía y entonces era de, hombre, Nana, pero si no sabía que estabas aquí, qué sorpresa, dame un besito. Y venía y me cogía la cara, me la hacía y me daba un besito. Bueno, yo, sí, papá, que estoy aquí, que estoy trabajando. Se iba. A los 10 minutos, una puerta, el pomo de la puerta moviéndose. Se asomaba una cabeza, mi padre. Anda, Nana, pero qué sorpresa, que no sabía que estabas aquí. Y entonces venía otra vez y dame un besito. Y me daba un besito. Bueno, pues yo, a base de ir desarrollando mi paciencia, dije, pero esto es un chollo, esto es un lujo. Aquí mi padre dándome, alegrándose por verme y venga a darme besos y saludándonos los dos como si no nos hubiéramos visto en muchísimo tiempo. Me parecía un gustazo. Así que empecé a darle gustillo, ¿no? A cogerle gustillo al saludo y cada vez que venía a saludarme era una fiesta. Y bueno, quería compartir eso que para mí, ¿no? Fue uno de mis mayores logros, ¿no? En este viaje del Alzheimer. Bueno, vamos a pasar a otra clave. Otra clave que a mí me gusta mucho y es ejerce la capacidad de elegir. No te olvides nunca de que eres libre, de que tienes libre albedrío. ¿Para qué? Para elegir cómo quieres vivir esta enfermedad. Tú puedes elegir. Si quieres vivirte esta enfermedad desde el victimismo, de qué mala suerte, porque a mí, porque a mi marido, con lo bien que estábamos, o porque incluso a mi hijo, cada vez hay personas más jóvenes con Alzheimer, y he conocido a padres que tienen a hijos con la enfermedad, porque a mí, qué horror, ¿no? Y hacerse adueñarse de todas esas creencias, estigmas, oscuras que hay en la sociedad, y verlo como víctima. O podemos elegir y decidir, no soy una víctima. Voy a elegir y voy a vivir el Alzheimer de una forma consciente. Y vivir de una forma consciente significa tomar responsabilidad y darte cuenta de que cada acto, cada interacción con tu familiar, con tu ser querido, con la enfermedad, tiene un impacto, tiene unas consecuencias en él y en ti y en la relación. Por ejemplo, he visto muchas personas que van a ver a sus familiares a residencias que se nota claramente que no quieren ir a verlas. Y claro, o el típico caso, recuerdo perfectamente una mujer, Lucía, no se llama Lucía, pero le cambió el nombre, pero Lucía era una mujer que era dulce, que cuando estaba sola con los otros residentes, ella estaba en su mundo, siempre tenía su muñeco con ella, creo que había perdido un niño pequeñito con 2 o 3 años, ¿no? Cuando ella era joven, y siempre estaba con su muñeca, pero era una mujer dulce y cuando pasaba si la saludaba siempre sonreía. Pues bien, yo empecé a darme cuenta que cuando venía su hija a visitarla, siempre se la llevaba de esa sala y se iban a otra sala más grande y la hija se ponía al lado y se ponía con el iBook, con el libro electrónico, a leer o con el móvil. De vez en cuando miraba a su madre y le daba a lo mejor un vaso de agua o le daba un zumo, pero en realidad esa mujer no estaba en su libro. ¿Y qué efecto, qué impacto tenía en Lucía? Pues que Lucía se ponía muy nerviosa. Y curiosamente cuando su hija estaba a su lado, ella gritaba, alzaba la voz, se quejaba, cosa que cuando no estaba la hija nunca lo hacía. Esa mujer, probablemente con su mejor intención, porque no sabía estar de otra forma con su madre, no se planteaba que hubiera otra forma de estar con su madre, no era consciente del impacto que tenía en ella, ¿no? Y eso es algo que yo veo muy a menudo en personas familiares que van a visitar a sus seres queridos, unos por obligación,
Y otros sin saber cómo estar con ellos, y entonces piensan que con estar ya vale, ¿no? Y muchas veces no os olvidéis que las personas con Alzheimer, es cierto que su memoria cognitiva está muy deteriorada, no van a recordar a lo mejor que tú has ido a verlos, pero lo que sí van a recordar es la emoción que tú les has provocado al ir a verlos. De hecho, ellos, el recuerdo de la emoción perdura más en ellos que en nosotros, ¿no? Los llamados sanos. Así que bueno, sé consciente de cómo vas a ver a tu ser querido con Alzheimer, qué energía llevas, si realmente estás o no estás, y hazte responsable de ello, porque eso tiene un impacto en ellos. Y por otro lado, no te olvides de que puedes elegir siempre cómo quieres vivirte el Alzheimer. Te lo puedes vivir de una forma como una víctima, bueno, pues ya sabes las consecuencias, todo tuyo, o puedes decir, mira, no, me hago responsable, voy a aprender de esto, voy a explorarlo, voy a dar lo mejor de mí. Y me asusta, sí, no sé qué me espera, ni qué le espera a mi familiar, pero voy a coger las riendas, ¿vale? Eso es vivirlo con conciencia. Siguiente clave. Prepárate, y esto para mí, para conocer la esencia de Facundo. Y digo Facundo porque era mi padre y, por supuesto, prepárate para conocer la esencia de tu ser querido. ¿Por qué? Porque la esencia no cambia. Porque las personas con Alzheimer, hasta el último de sus latidos, de soplo de su vida, mantienen intacta su esencia. Y por esencia me refiero a aquello que no es ni su trabajo, el que ha sido su trabajo, ni su personalidad, ¿vale? Que si sabéis que es algo aprendido, sino no, la esencia, la conciencia que hay en esa persona. Entonces, prepárate porque va a ser muy interesante. Yo siempre había tenido una buena relación con mi padre, pero fue a raíz del Alzheimer que conocí de verdad quién era mi padre. Y conocí cosas de él que no sabía que estaban ahí. Y según él se iba quitando capas, porque las personas con Alzheimer ya no pueden reprimir más, ¿no? No pueden mantener la fachada para cómo quieren que otros les vean. Y descubriendo matices en mi padre que yo no conocía. Yo no conocía a ese hombre cariñoso. Yo no conocía a ese hombre tan afectuoso. Yo no conocía, sí que conocía su sentido del humor y eso no cambió. Hay cosas que no cambian. El sentido del humor siempre es parte de nuestra esencia. Y eso lo he visto en tantos enfermos, se mantiene intacto hasta el final de los días. Pero seguro que descubrirás cosas en tu ser querido que te van a sorprender y que son realmente quienes son ellos, ¿no? Un ejemplo muy rápido, recuerdo, al poco de estar mi padre en la residencia, pues yo fui. Una mañana me pude escapar para ver cómo eran esas sesiones que nos habían dicho que tenían por las mañanas, ¿no? Con la psicóloga del centro, con Almudena. Y bueno, me asomé por una puertecita, llegué ahí y les vi en una sala, y ahí estaba mi padre, y bueno, estaban todos cantando, que sí, clavelitos, unos cantaban, otros no, otros daban con una pandereta, bueno, interactuando. Y recuerdo que la psicóloga Almudena preguntó a mi padre, Facundo, cuéntanos, ¿y tú a qué te has dedicado en la vida? Y recuerdo a mi padre que se levantó, mi padre era bajito, y dijo, yo he sido torero. Y se levantó e hizo unos pases allí, unas verónicas, unos pases de toreo, y dije, ¡alá! Este es mi padre. Y a partir de ahí le empezaron a conocer en la residencia como Facundo el Torero. Y él iba dando sus pases, sus capotes y tal. ¿Qué pasa? Que mi padre de pequeño se había criado en el campo, en Córdoba, había estado en contacto con los toros y siempre había querido ser torero. Realmente era su pasión. Bueno, pues eso estaba ahí. Él ya no se acordaba de que había sido ingeniero. No, él era torero. Y eso estaba en su esencia, porque era su pasión. ¿Vale? Entonces, bueno, prepárate para conocer la esencia. Veo por la hora que no sé si me va a dar tiempo a dar las 10 claves. Creo que me he extendido, era un poco pretencioso, pero sí que quiero compartir un par de ellas más, ¿vale? Que son importantes. Y la clave es la comunicación. Siempre, yo lo he visto a muchas personas, porque yo no solo he vivido la experiencia con mi padre, también con mi abuela, que tuvo demencia, mi abuela materna, cuando yo era más joven, pero he dado talleres a familiares en numerosos centros de día y residencias.
Y siempre, siempre, siempre es posible conectar con la persona que se encuentra detrás de la enfermedad. Entonces, a mí lo que me sirvió muchísimo fue explorar. Decía, como la clave número 1, el abrirnos a la escuela, ¿no? El explorar distintas vías de comunicación. Y, por ejemplo, yo descubrí el lenguaje de los besos. O sea, a mí si alguien me dice esto, antes con mi padre yo digo, eso es imposible, porque mi padre y yo habíamos tenido siempre una buena relación, pero nunca habíamos expresado el cariño mediante los besos. Bueno, pues en cuanto él fue perdiendo, según y fue perdiendo en la capacidad de la palabra, dije, voy a probar a darle un beso, ¿no? Y le encantó, y entonces cogimos esa rutina, ese hábito de darnos besos, y bueno, nos volvimos empalagosos, pero uno de los resultados de todo ello es que yo me transformé, y pasé de ser, siempre he sido afectuosa, pero yo nunca había sido cariñosa con mis textos, ¿no? Pero ahora lo soy, con mis seres queridos, ¿no? Entonces, hasta ese punto me transformó la experiencia del Alzheimer, hasta ese punto. A veces es simplemente la música que tú puedes conectar con tu ser querido. Otras veces es simplemente el tocar, el silencio. No, mi libro, el título de mi libro, La luz de tu silencio. ¿Cuántas veces he conectado con mi padre en silencio? Cuando él estaba, sobre todo al final de sus días, que estaba en la camita, que se estaba quedando dormido y yo me ponía tumbada a su lado, yo nunca me he sentido más conectada con mi padre que ahí. Entonces, es explorar. A veces jugábamos al globo, porque él no perdió esa facultad, él tenía mucha inteligencia física, entonces tirábamos el globo el uno al otro. Eso es conectar, ¿no? Explorar el humor, el sentido del humor, por mediante los gestos, ¿no? Decíamos, papá, ahora estoy enfadado, que se ponía así, yo me ponía así, ahora estoy contento, y reíamos y él se reía. Es decir, explora diferentes maneras de comunicación, porque siempre es posible la conexión, ¿no? Otra clave, la gratitud. Practica la gratitud. Pero la gratitud, bueno, en general con tu vida, ¿no? Diría yo, pero especial con el Alzheimer. Yo ahora que miro, ¿no? Yo ahora que miro desde atrás todo lo que he pasado, tengo tantas cosas por las que darle gracias a este proceso, que sé que todavía no he descubierto todas, ¿no? Y ahora no voy a hablar de mí, voy a hablar de mi madre, Trini, que a lo mejor está viendo esta conferencia. Mi madre siempre dice que ella conoció lo que era el amor verdadero en el proceso del Alzheimer con su marido, no antes. Y que para ella esos momentos en los que ambos estaban sentados en el sofá, cuando mi padre apenas hablaba y la miraba, mi padre le hablaba con los ojos y le cogía la barbilla. Y para mi madre, dice que ella recibió tanto, que bueno, que recibió mucho más de lo que dio, y eso que ella era la cuidadora principal. ¿Vale? Pero hasta ese punto, mi madre está agradecida al Alzheimer, porque conoció a su marido de otra forma, pero conoció lo que era el amor verdadero, ¿no? Yo estoy agradecida por muchas cosas al Alzheimer, pero también me ayudó a aceptar más la muerte, a perderle miedo a la muerte. Me ha ayudado a conocer lo que era el amor. Me ha ayudado a descubrirme esa faceta cariñosa que comentaba antes. Así que siempre hay cosas por las que estar agradecidos. Siempre, buscadlas. Buscadlas. Y ya por último, ultimísimo, mi último consejo sería, párate a pensar. Por favor. Párate a pensar. ¿Y qué quiero decir con párate a pensar? Párate a pensar, me refiero a que estamos siempre, como hemos dicho antes, con el piloto automático puesto, pum, 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 de un lado para otro, y no nos paramos a ir, como yo digo, al balcón, arriba, y tomar perspectiva de realmente qué está pasando. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu ser querido? ¿Qué está pasando en tu vida en ese momento? ¿Cómo te lo estás viviendo tú? ¿Qué se necesita? Porque van a ser muchas las decisiones que tengas que tomar y muy difíciles. Y tu ser querido te va a necesitar despejado de aquí, claro, con claridad mental, para tomar las decisiones más acertadas. Y va a haber momentos muy difíciles. Entonces, por favor, para ese flujo de acción automático y tómate un respiro, respira,
vete a ese balcón, a esa atalaya y mira qué está pasando en tu vida. Sé honesto. Y entonces actúa. Pero no actúes desde el estrés, no actúes desde el no parar y no actúes desde muchas veces tantas y tantas creencias que nos han metido en la cabeza sobre el Alzheimer que no son verdad. ¿Vale? Toma tus propias decisiones, pero para eso tienes que estar claro. Y tienes que cuidarte, porque es una carrera de fondo. Y si no te cuidas, no vas a poder cuidar, si es que eres cuidador principal, pero incluso siendo familiar. ¿Vale? El estrés que trae esta enfermedad es muy importante, es muy elevado. Y el estrés se va acumulando y se puede transformar en ansiedad. Y no es muy frecuente, ahora mismo no sé cuál es el índice de la incidencia de depresión en los cuidadores principales, una vez que la persona ha fallecido. Así que cuídate, cuídate, para y mírate, obsérvalos de tu alrededor, que a lo mejor ahí estás más irascible. Yo, por ejemplo, cuando estoy estresada, me lo noto porque estoy más irascible. Lloro por nada, se me saltan las lágrimas. Date cuenta y haz algo, recarga las pilas, porque tú no puedes dar amor si no te lo has dado a ti antes, porque no tienes nada que dar. Entonces, permítete el descansar, permítete el recargar las energías para que luego tú puedas dar, si quieres, lo mejor de ti a tu ser querido, ¿vale? Así que párate a pensar y cuídate. Y bueno, Laura, creo que me he pasado un poquito el tiempo. Yo creo que sería muy interesante si pasáramos a las preguntas. Muy bien, pues así vamos a proceder. Gracias en primer lugar por la charla tan interesante que has compartido con nosotros. Antes de pasar a la primera pregunta, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios, para estar informado de los próximos directos, para poder visualizar vídeos ya publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta, Susana. Muy bien. Bien, pues nos pregunta Naco Ruiz. Dice, cuando empiezas a ver que tu mujer tiene síntomas previos y en sus momentos de lucidez los niega, ¿cómo se le puede ayudar y cómo podría yo sobrellevarlo? Es que esa para mí es la etapa más difícil, en la que estás viendo esos síntomas. NACO es, ¿verdad? Bueno, Nacor, sí, sí. sí, en la que estás, ¿cómo te entiendo? Que estás viendo esos síntomas, pero claro, la persona, una de dos, o no es consciente o conscientemente no lo quiere admitir, ¿vale? Bueno, yo te diría que si ella conscientemente no te lo admite, puede ser porque una de dos, porque le puede el miedo, ¿no? A lo que tú puedas pensar o a reconocerlo ella misma, ¿vale? Entonces necesitará tiempo y yo te diría que lo que yo haría sería hacerla sentir segura, hacerla sentir que puede compartir contigo cuando quiera lo que sea, con paciencia, o puede ser que no lo comparta contigo porque realmente, bueno, no sea consciente de ello, ¿no? Entonces, si es el primero que ella todavía no quiere reconocerse a sí misma, que le cuesta trabajo, porque sería sentirse vulnerable, se sentiría, pues eso, débil, enferma, dale tiempo y pónselo fácil. Ten paciencia, ¿no? Ahí es donde la paciencia es muy importante. Y si la persona, si ella no es consciente, si realmente no te lo dice porque no es consciente, entonces en ese momento sí que no sé cómo es tu relación con ella, tal vez puedas de una forma con mucha mano izquierda sacar el tema tú, mira, ayer te di o me he dado cuenta de que has repetido esto varias veces o que has colocado este objeto en distintos sitios, no sé cuáles serán sus síntomas. Y poquito a poco ir poniéndoselo sobre la mesa, ¿no? Es el momento más complicado porque, bueno, nosotros tuvimos que llevar a mi padre al neurólogo engañado.
Y ese para mí fue uno de los momentos más complicados. Engañado, le tuve que decir que le llevábamos al cardiólogo, porque no reconocía, evidentemente, que le pasaba, que estaba mal. No lo quería reconocer. Y cuando fui al neurólogo le hicieron estos tests y, y yo me di cuenta bueno, cómo de desorientado estaba, no sabía en qué año estábamos, no sabía quién era el presidente del gobierno, bueno, estas preguntas que te hacen. Me quedé alucinada, ¿no?, del deterioro tan grande, ¿no? Y pensé que, Dios mío, o sea, pero recuerdo el momento de llevarle engañado y ese sentimiento de culpabilidad, de decir, estoy llevando a mi padre a un sitio sin que él lo sepa, ¿no? Bueno, primero culpa cero, ¿vale? Quitarte culpabilidades. Y en el momento en el que estás, pues intenta conectar con ella lo máximo que puedas y yo te diría que la hagas sentir que puede hablar contigo, ¿no? Que puede mostrar su vulnerabilidad y ten mucha paciencia y si ves que va evidentemente a peor y los síntomas son ya más graves, pues sí que tomaría las riendas e iría con ella al médico de cabecera. También a mí me ayudó mucho el médico de cabecera, nos ayudó. Ayudó mucho a mi madre cuando esos primeros síntomas, nos escuchó y nos dijo que probablemente era Alzheimer y que estábamos pensando en ir al neurólogo cuando estuviéramos preparados, ¿no? Busca consejo también, Naco. Sé que hay médicos de cabecera que son más sensibles con estos temas y sobre todo utiliza esta empatía, te digo yo, y esta escucha. Pasa tiempo con ella y hazla sentirse segura. Segura para que ella pueda expresar lo que le está pasando, te diría yo. Bueno, pues seguimos. Esta pregunta está muy relacionada, pero quizá tenga algún matiz con la que acabamos de realizar. Dice Alejandra desde España. Mi abuela tiene demencia senil y no acepta que no puede, por ejemplo, cocinar. Es muy cabezota. ¿Cómo hacerle entender que va perdiendo habilidades y que no se enoje? Es que primero yo diría, es buscar ese equilibrio entre empatía y al mismo tiempo, ¿no?, autoridad. Entonces, aquí, ¿cómo lo haría yo? Sería, por un lado, por supuesto, para tu abuela, cocinar es importantísimo. Es una forma, ¿no?, donde probablemente ella se sienta útil y será lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Entonces, ella necesita, como he dicho antes, necesita sentirse útil y necesita sentirse que lo demás reconocéis que sigue cocinando bien. Entonces, es un tema para ella muy delicado. Entonces, sí que de alguna forma buscaría que dentro del cocinar, que hiciera aquellos platos los más sencillos posibles que yo todavía sea capaz. Yo, por ejemplo, conozco a una chica que a su abuela que le pasaba esto, que no era capaz ya de cocinar. Ella poco a poco, cuando iba a verla, iba tomando las riendas de la cocina, pero siempre le pedía su ayuda. Le decía, ay, abuela, tú te haces tan rico en no sé qué, ¿por qué no vas batiendo los huevos? O, oye, abuela, tú que eres tan buena cocinando, dime cómo puedo hacer esta salsa para el pollo de naranja, ¿no? Es hacerle sentir que todavía está colaborando en la cocina, pero al mismo tiempo que otra persona tome las riendas, ¿vale? Y luego llegará un momento en el que si ya no es seguro que cocine, se lo tendréis que decir y estar ahí con el enfado, ¿no? El darle mucho cariño con ese enfado y el decirle, abuela, mira, está pasando esto. Probablemente ella no lo entienda porque ellos no son conscientes y tomar vosotros las riendas y tomar medidas, ¿no? Pero bueno, yo diría eso, no dejéis de que cocine del todo, o sea, de que deje de cocinar, que se siga sintiendo útil, si no es cocinar el plato de principio a final, pero que haga partes, ¿no? Que ella sienta que sigue cocinando y al mismo tiempo le vais retirando poquito a poco no todo de golpe. Así como lo veo yo. Y de Bueno, nuevo, pues es la etapa más complicada. Para mí, en mi perspectiva o en mi experiencia, ¿no?, y en la de otras personas, es la etapa más complicada. Así que mucha paciencia, mucha empatía y confía en que lo estás haciendo todo desde el amor y que al final funcionará y que estás haciendo lo mejor para ella y para ti. Bueno, pues dice Natalia desde Colombia. ¿Está bien complacer y llevarle el hilo a una persona con esta enfermedad? Bueno, muy buena pregunta. Hombre, evidente. Mira, yo me imagino, perdona, ¿cómo era el nombre de la chica que ha preguntado desde Colombia?
Natalia. Natalia. Me encanta tu pregunta porque muchas veces lo que veo es que, claro, las personas con Alzheimer o demencia, digamos que están en un mundo que no es el mundo ¿no? El 18 de mayo de 2017. Y a lo mejor unos se han ido a cuando hace 20 años trabajaban en una fábrica, otra persona se ha ido, está hace 5 años, y otra persona se ha quedado enganchado en otro momento de su vida. O incluso en una realidad virtual que no es ni una cosa ni otra, que no sabes muy bien dónde está. Y veo a muchas personas que les cuesta trabajo encontrarse o ir a ese mundo virtual en el que está la persona con Alzheimer, porque entran las creencias de esto es ridículo, estoy fomentando una tontería, algo que no es real, ¿verdad? Es como extraño. Sobre todo, esto lo he visto mucho en personas muy analíticas y muy racionales. Les cuesta mucho irse a ese mundo donde está la persona con Alzheimer. En mi experiencia, esa es la única forma de conectar con ellas. ¿Qué más da? Si están viviendo hace 5 años o dentro de 5 años, ¿qué más da? Entra ahí, tú eres la que puedes adaptarte, no ellos. Ellos ya no tienen esa capacidad. ¿Qué más da? Si de verdad te quieres conectar con tu ser querido, ¿qué más da? Vete. Además, es hasta divertido. Vete ahí, a ese mundo. ¿Y por qué no? Y desde ahí, encuéntrate donde esa persona está. Encuéntrate con ella donde esa persona está. Y ya verás todo lo que descubres y lo que es posible. O sea, que mi respuesta sería sí. Somos nosotros los únicos que podemos ir a donde están ellos. Ellos no pueden venir a donde estamos nosotros. Así que, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Bueno, pues seguimos. Dice Juan de Perú, ¿dónde está mejor el enfermo? ¿En su casa o en una residencia? Bueno, Juan, pues es una pregunta también muy importante y llega un momento, ¿no? De la enfermedad en la que no la tenemos que plantear. Yo te puedo compartir que en nuestro caso llegó un momento en el que ya mi padre no podía estar en casa porque era peligroso. Es decir, ya no tragaba bien, se atragantaba muchas veces. Y aunque mi madre siempre le hacía batidos, le pasaba toda la comida por purés para que él pudiera deglutir y no se atragantara, seguía atragantándose. Por supuesto, se duchaba con la ayuda de mi madre. Pero además tenía otras enfermedades, como había dicho, coronarias, ¿no? Que requerían muchísimo control y medicación. Entonces, en ese momento es donde vimos que no podía, que seguir allí no era la opción segura, ni podíamos proveerle el cuidado que él necesitaba. Así que le llevamos a una residencia y lo pusimos en manos de profesionales. Funcionaba muy bien en nuestro caso y yo siempre estaré agradecida a las personas que nos hicieron sentir o le hicieron sentir a mi padre como en casa, ¿no? Contestando esta pregunta, no sé cuál es tu caso en concreto, pero también hay muchas creencias en torno a lo que es una residencia y tendemos a verlas como, no sé, muchas que se pone por medio la culpabilidad y parece que estamos abandonando a nuestro ser querido y colocándolo en un sitio que no es su casa. Y creo que dejar el cuidado de alguien a quien queremos en manos profesionales, cuando nosotros ya no podemos darle eso, es lo más responsable y además es lo más amoroso y lo mejor para esa persona. Entonces, bueno, también he visto casos de personas que han decidido tener a su ser querido en casa porque han podido cuidarle desde ahí, han elegido hacerlo y han acondicionado la casa y han contratado, bueno, pues personal sanitario para tratarlo allí. Es una elección. Pero lo que es importante es que sea una elección consciente, que no se interponga la culpa y que sepas elegir cuál es el centro, aunque bueno, no vas a saber, es un prueba y error, pero sí que explores a qué tipo de residencia vas a llevarlo. Si es una residencia que centra el cuidado en la persona de verdad, eso lo vas a ver cuando la visites. Pero sobre todo que sea una decisión consciente y que la culpa no juegue ahí. Es muy fácil que nos atormentemos con la culpa del abandono. Entonces, depende. Si tienes los medios en casa y tú crees que quieres tenerlo en casa o queréis tenerlo en casa porque podéis, bueno, ¿por qué no? Y si pensáis que ya no puede estar allí, que está mejor en un centro profesional, mejor atendido, por los motivos que sean, perfecto también.
Bien, pues dice Estela desde Colombia. ¿Es positivo decirle a la persona que tiene Alzheimer y comentarle cuáles van a ser las fases? Em, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, la verdad siempre y la honestidad crea conexión. Y, es una enfermedad, he escuchado muchas veces decir que el Alzheimer es una enfermedad mental, no lo es una enfermedad cognitiva del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa? Que la persona puede ser que no sea consciente, ¿no? La diferencia con otras enfermedades, que la persona no sea consciente de hasta qué punto sus síntomas son ya importantes o son visibles. Bueno, yo soy, en mi experiencia y mi visión es que la verdad siempre es el mejor camino. Y ahora bien, cómo reaccione tu ser querido, pues no lo vas a saber o lo puedes intuir, pero estate ahí. Estate ahí para arroparlo y estate ahí para hacerle ver bueno, que vas a estar ahí a lo largo de ello y mucha escucha y mucha empatía. Pero yo te diría que sí. Sí. Bueno, pues dice Susana desde Chile. ¿Cómo hacerlo fácil cuando alguien se vuelve agresivo y agrede a tus hijos? Mm, mm. ¿Cómo hacerlo fácil cuando alguien se vuelve agresivo? Yo he conocido personas bastante agresivas. Lo primero, como he dicho, la agresividad generalmente es fruto de, o sea, es un comportamiento agresivo, porque me dices que está agrediendo a tus hijos. Lo que habría que buscar es qué necesidad esa persona no está cubriendo para que esté manifestando esa frustración y esa ira en forma de agresividad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Vale? Puede ser que incluso esté proyectando en tus hijos algo del pasado suyo y esté proyectándolo ahí y por ahí y descargue esa ira contra ellos porque para él reflejan algo que una herida que no está curada del pasado. He visto casos, bueno, te voy a poner un ejemplo de una persona que conocí de primera mano en la residencia de mi abuela, que era conocido porque era enormemente agresivo. Y cuando iban por las mañanas a ducharle, ya a cambiarle de ropa y a levantarle de la cama, no iba un auxiliar, sino que generalmente iban tres. Y siempre iba el chico, había solo un chico en el equipo, siempre iba el chico porque era agresivo, insultaba, pegaba, era un hombre bastante corpulento y físicamente estaba bastante bien. Y hasta que la psicóloga del centro empezó a preguntarse que por qué, que tenía que haber algún motivo ahí, ¿no? Tenía que haber algún motivo. Y bueno, lo que resultó ser, y fue muy curioso, es que por lo visto esa persona había sufrido abusos sexuales de joven o de niño. Y para él, bueno, evidentemente era algo que no se había trabajado o no sabía, era una herida que no estaba sanada. Y cuando estas personas venían y sin avisarle le quitaban de la sábana de la cama y le desnudaban, sin taparle, sin pudor, él revivía esa herida del abuso y entonces reaccionaba defendiéndose y pegaba. Y gracias a eso, lo que hicieron fue un cambio y fue que empezaron a entrar, primero avisándole de, hola Julián, aquí venimos, vamos a la ducha, vamos a cambiarte, para que él supiera, porque antes ni le decían eso, entraban, le quitaban las sábanas y le quitaban el pijama, y le dejaban desnudo y claro, él decía, Dios mío, van a usar de mí, revivía esa herida, ¿no? Entonces, empezaron a probar eso, primero avisándole, mira, vamos a cambiarte de ropa, vas a ducharte, y empezaron a ponerle una mampara por delante para que él en ningún momento quedara expuesto desnudo delante de las auxiliares. Bueno, el cambio de comportamiento de ese hombre, yo lo pude ver, fue increíble. Dejó la agresividad, dejó de gritar y se convirtió en una persona normal, dulce, un comportamiento completamente ya sociable. Lo que te quiero decir con esto es que cuando hay agresividad siempre hay una causa. Y claro, yo no te puedo decir porque no conozco el caso, pero yo te diría que
que investigues, que pienses qué puede haber ahí que está provocando esa reacción y para que sea agresivo con tus hijos. ¿Qué puede haber? ¿Qué está proyectando él ahí? ¿Qué está interpretando? Y claro, no conozco el caso específico, pero, por ejemplo, otro caso de una persona muy agresiva que conocí es que la ponían en una sala con otros residentes y había un gato en una repisa de una ventana. Y esta señora se ponía a gritar, se ponía gritando todo el rato y dando alaridos, la tuvieron que sacar de la sala, pero aislarla. Y resulta que esa señora siempre había tenido pánico a los gatos. Y por eso se ponía agresiva y se ponía violenta. Entonces, la agresividad no es un comportamiento que traiga el Alzheimer, sino que la agresividad es una manifestación de algo que ellos no pueden expresar. ¿Vale? Puede ser una necesidad no cubierta o puede ser un trauma del pasado o algo que él está proyectando en tus hijos. Tendría que conocer la situación, pero solo te diría que mucha paciencia, pero que investigues, que busques posibles causas, que indagues un poquito, a ver, y que pruebes distintos comportamientos. Bien, pues dice Catalina desde Colombia, desde el nivel espiritual o emocional, ¿qué es lo que puede provocar el Alzheimer? Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo no lo sé. No lo sé a ciencia cierta. He leído mucho sobre ese tema, en la biodescodificación he leído que la persona con Alzheimer o demencia, digamos que inconscientemente ha elegido o ha decidido que ya tiene suficiente de esta vida. ¿Vale? Ha elegido de alguna forma evadirse. En mi caso personal, concuerda personal me refiero, concuerda con la historia de mi padre. Era una persona que toda la vida ha estado enfermo, se lo ha llevado muy bien, su enfermedad, pero yo creo que cuando llegó ya en 2005 a la segunda operación de corazón estaba cansado. Yo creo que él, ¿sabes? Su vida se había ido reduciendo, se había hecho tan pequeñita por su enfermedad, que yo creo que fue un deseo inconsciente de, mira, me evado porque ya he tenido suficiente de esta vida, ¿no? Y que me cuiden. He visto este caso también, he visto a personas que han desarrollado la enfermedad a raíz de una muerte, una muerte súbita de un familiar cercano, ¿no? He conocido a hombres que han desarrollado los síntomas de demencia de una forma muy rápida después de encontrarse a su mujer fallecida al llegar a casa o a raíz de un accidente de su cónyuge. He conocido a mujeres que han desarrollado la enfermedad justo nada más después de que su marido falleciera después de un proceso largo de cáncer. Entonces, eso por un lado, ¿no? Puede haber ese deseo inconsciente de decir, mira, ya no puedo, o sea, hasta aquí, me vale. Inconsciente, hablando. Por otro lado, y esto ya es una reflexión mía, me llama la atención que en un mundo en el que extremadamente racional, en el que damos ese peso tan importante a la razón, a la lógica, a la programación, al hacer, haya cada vez más y más casos de personas con demencia, ¿no? Y si tú te fijas, la demencia es lo contrario, es la antítesis. Una persona con demencia pierde la capacidad para planificar, la capacidad para organizar, la capacidad para pensar de forma lógica y racional. Y nunca pierden la capacidad para sentir. De alguna forma también puede ser una voz del sistema que nos esté dando un toque de atención, de, oye, ya vale tanto de lógica, razón, programar y actuar, no me vale. ¿Vale? Si os dais cuenta, la demencia es lo contrario a eso. Y para conectar con una persona con demencia, tenemos que salir de ahí y conectar a nivel emocional. Bueno, esto es una reflexión mía, pero sí, la respuesta científica o la respuesta corroborada no la tengo, pero bueno, esas son mis perspectivas.
Pues Charo desde España dice, mis abuelos y tíos mayores tienen Alzheimer. Mi madre está preocupada por si a ella le pasara, es la más pequeña de 6 hermanos. ¿Qué puede hacer para reducir el riesgo? Bueno, de nuevo, la medicina todavía, yo sé que hay muchos estudios que están en torno a cómo prevenir el Alzheimer, pero realmente, bueno, algunos sacan algunas conclusiones, pero no dejan de ser las conclusiones lógicas de hábitos de vida sana, ¿no? Pues el cuidarte a todos los niveles, emocional, físico, mental, hacer ejercicio, no fumar, estimular tu mente. Bueno, no está demostrado, no está demostrado. Entiendo que tu caso, yo también conozco una serie de casos en las que, incluso tengo una amiga muy cercana, ¿no? Que su madre y todas las mujeres de la línea materna, todas sus tías y la madre, tienen o han tenido Alzheimer. Y ella está preocupada. He conocido a personas así. ¿Qué te podría decir? Bueno, pues sé que hay algunos, creo que en la Fundación Pascal Maragall puedes ir allí y te pueden hacer una especie de test que, bueno, no es que pueda predecir si vas a tener la enfermedad o no, pero creo que te puede, si hay algún indicio, en algunos casos lo detecta. Pero bueno, yo diría, sobre todo, el vivir en el aquí y en el ahora, el conectarte con tus emociones, el vivir de una forma consciente y el disfrutar. Porque creo que todo esto junto mantiene tu cerebro estimulado, pero también conectado con tu corazón, no hay desconexión. Pero bueno, sabes que médicamente y científicamente no hay un protocolo, ¿no? Más que eso, yo te diría que eso, que esté lo más estimulada posible, pero no estimulada solo de hacer sudokus o de ejercitar la mente, sino estimulada como persona, a nivel espiritual, a nivel consciente, a nivel emocional, de relaciones sociales y de preguntarse, ¿no? El hacerlo, que se haga preguntas, que tenga curiosidad por la vida, que viva de una forma estimulada como ser humano. Eso diría. Bien, pues dice María Elena desde México, ¿cómo se aborda la evasión en una persona con demencia? La evasión, María Elena. ¿Qué quieres Sí. decir con la evasión? Quiere decir cuando, supongo que querrás decir, cuando la persona se va a otro mundo, ¿no? Supongo que será eso. Pues no se nos da más información. Vale. Repíteme la pregunta, porfa. De cómo se aborda la evasión en una persona con demencia. Vale, bueno, voy a presuponer, María Elena, que te refieres al caso de que la persona con demencia se va a otro universo, como digo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenía una compañera de la residencia de mi padre, Pilar, vamos a llamarla, que estaba enganchada, ya estaba en sus años mozos, como decía ella, cuando ganó un concurso de baile en su pueblo de Ávila. Y no la sacaban de ahí. Para ella estaba, tenía 20 años y tenía un concurso de baile que había ganado y era la más guapa del pueblo y tenía un montón de pretendientes y estaba siempre que quería arreglarse y estar guapa para que, pues eso, para que sus pretendientes vinieran y la sacaran a bailar, ¿no? Ese es un caso. Hay otras personas que se evaden a otros mundos, como la señora que te decía yo del muñeco, siempre estaba con un muñeco aquí y siempre estaba hablando al muñeco. Para ella supongo que sería su hijo que había fallecido. También conocí a otra señora que estaba siempre como cosiendo. Supongo que te referirás a eso. En ese caso, el que tiene, como he dicho antes, en otra pregunta, el que tiene la llave eres tú, o el familiar, o la persona que tenga el enfermo alrededor, porque serás tú el que pueda ir a ese, o intentar por lo menos ir ahí a ese mundo y conectar con ella ahí. No es fácil, pero ¿por qué no? Yo, por ejemplo, con esta mujer que siempre estaba con el baile, siempre me iba con ella y decía, pero hombre, pero enséñame, ¿y qué pasos has hecho para ganar el concurso? Y ella se ponía así a bailar y yo me ponía a bailar con ella y ella sonreía y me hablaba de sus pretendientes y le preguntaba por ellos y a veces no la entendía lo que me decía,
pero ella simplemente el tener a alguien que la estaba escuchando y que estaba con ella en ese mundo, le servía para sentirse, primero, escuchada, segundo, reconocida e importante, ¿no? Y vista, y le estaba dando una lógica a esa historia. Bueno, evidentemente cuando yo me iba, ella iba a seguir en su mundo, pero la memoria de ese encuentro, la memoria emocional, bueno, pues ahí perduraba con ella unos minutos. Entonces, te diría que es dar el permiso a esa persona para que se vaya y poquito a poco, utilizando tu empatía y tu escucha, tu presencia, intentar encontrarte y conectar con esa persona en ese mundo al que ella se ha evadido. Bien, pues seguimos. Dice Pedro desde España, ¿cómo se puede diferenciar los síntomas iniciales del Alzheimer de los olvidos habituales en personas de edad avanzada? Bueno, a ver, yo no soy médico, ¿vale? Pero yo diría, por ejemplo, lo que he visto, ¿no?, con mi padre y con otras personas, es que a ver, cuando ya hay una edad avanzada es normal no decir, ay, yo no sé a qué venía a la cocina, eso le pasa, por ejemplo, a mi madre, ¿no? Bueno, y a mí, pero bueno, a mi madre, ay, no sé a qué venía, por qué venía, se me ha olvidado. O te ha llamado tu amigo y no recuerda el nombre, ¿vale? Esos son olvidos que con la edad pues son bastante normales. En Alzheimer los olvidos suelen ser recurrentes. Es como muchas veces se obsesionan con ciertas preguntas. Oye, ¿cómo era, mi padre, cómo era la matrícula del coche nuestro? Se la decía. Y a los 10 minutos volvía a preguntarlo. Y a los 10 minutos volvía a preguntarlo. O a la hora. Y era como que al día siguiente estaba otra vez obsesionado con el tema del coche. Son olvidos que, sí, digamos que recurrentes. Y generalmente de temas específicos, diría yo. Pero no solo es ese el síntoma. Los cambios de humor, ¿sabes? Por ejemplo, pasar del estar normal a enfadarse o estar normal a reírse sin sentido, también puede ser un síntoma. El desorientarse, el desorientarse espacialmente, ¿sabes? Que notas que cuando conducen tardan en llegar, o notas que hay algo, comportamientos un poco raros, salidas de tono. No solo son olvidos, ¿eh? Y bueno, yo no soy médico, te aconsejo que vayas por supuesto, a hablar esto con tu médico de cabecera o con un neurólogo. Pero en mi experiencia son olvidos en temas específicos y recurrentes. Pero compruébalo. Bien, pues dice María desde Ecuador, ¿cuánto tiempo puede vivir el enfermo desde el momento en el que le diagnostican Alzheimer? Bueno, depende. Puede ser hasta 15 años, como 3 años. He visto casos en los que, curiosamente, personas más jóvenes, que he conocido personas con Alzheimer con 40 años, y no, o sea, no son los más frecuentes, pero los hay, o de 50. En esos casos he visto la degeneración ir más rápida. O puede durar más. Yo te diría que también depende del estado de salud del enfermo, ¿vale? Porque cuando ya son más mayores, el Alzheimer suele mezclarse también con otras patologías, ¿no?, que van a tener una influencia en la duración de la enfermedad. Y luego, evidentemente, también, según el enfermo vaya por las distintas fases, va a llegar una fase en la que suele ser la última, en la que ya, como mi padre, empieza a tener problemas para deglutir, para tragar, porque se les va olvidando el mover los músculos, el movimiento de los músculos para tragar o para andar, ¿no? Igual que se les olvida el hablar, o casi todas las palabras. Entonces, cuando llegan a la fase que pierden la movilidad, o el andar, o la deglutir, es muy frecuente que empiecen a desarrollarse otras enfermedades, digamos, secundarias, provocadas por la falta de la movilidad, o por el atragantarse, como que se le vaya alguna partícula al pulmón. Y entonces pueden producirse infecciones pulmonares, que suelen ser las más típicas, neumonías o infecciones de orina, ¿no? En el caso de las mujeres, cuando tienen que estar sentadas mucho tiempo.
Entonces, bueno, diría que no te puedo decir, depende. En el caso de mi padre, ten en cuenta que a él, por ejemplo, le diagnosticaron en el 2007, creo que fue, pero ya llevaba dando síntomas desde el 2004 y falleció en el 2013, eso hace 8 o 9 años. He visto personas que han estado 13 y personas que han estado 3, las que menos, 3 o 4, las que menos. Muchas veces cuando se diagnostica, ya la persona lleva 3 o 4 años antes dando síntomas, o 1 o 2, ¿vale? Pero es una enfermedad de bastante largo recorrido, por lo general. Pero varía totalmente de una cosa a otra. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice María del Pilar desde México, ¿existe un margen de edad para desarrollarse este padecimiento? Un margen de edad para desarrollarse. Bueno, de Sí. nuevo, sí, de nuevo yo no soy médico, ¿vale? Entonces, margen de edad para desarrollarse, no lo sé. Yo sé que hay personas que empiezan a generar las placas que forman la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, pero no manifiestan síntomas. Conozco casos de personas que han fallecido, les han hecho autopsia y tenían el cerebro lleno de placas, que son las placas que se forman con la enfermedad de Alzheimer, que van destruyendo las conexiones entre las neuronas y atrofiando partes del cerebro, y no han dado nunca síntomas. Y para haberse formado esas placas, a lo mejor han tenido que pasar 20 años y la persona nunca ha mostrado síntomas. ¿Vale? Y conozco el caso de personas, o sea, empieza mucho antes, pero no todos dan síntomas. ¿Cuánto? ¿Cuál es el plazo? Lo siento, yo no puedo darte esta información porque no soy médico. No soy médico. Te recomiendo que vayas a un profesional, que lo consultes con un neurólogo o con el médico de cabeza. Bueno, pues Susana, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros y la valiosa información que nos has transmitido. Han sido muchas las personas que se han unido hoy desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, Argentina. A todos los que nos habéis acompañado, gracias por vuestra importante participación. Ya sabéis que esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com podrás ver la próxima programación de las conferencias. Y ahora ya vamos a dejarle unos segunditos a nuestra compañera para que pueda despedirse. Pues Laura, muchísimas gracias por coordinar todo esto y por hacerme llegar las preguntas. Daros las gracias a todos, muchísimas gracias por vuestras preguntas, por estar ahí y bueno, que no os olvidéis que a pesar de ser una enfermedad dura y una enfermedad de la que se conoce muy poquito, que podéis elegir cómo queréis vivirlo y que es posible un lado luminoso en esta enfermedad, ¿vale? Es posible. Y es posible muchas cosas. Es posible muchas cosas buenas. Es posible conectar con vuestro ser querido siempre hasta el último momento y que lo exploréis, si queréis. Así que nada, os deseo todo lo mejor y muchísimas gracias. Y gracias a ti, Laura. Pues muchas gracias de nuevo, Susana. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo, a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Cómo prepararte a todos los niveles para los cambios que vienen, por Susan Powell. Gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta luego.